Variarte presenta el sabor amargo del azúcar. En la Cuba del siglo XIX, bajo el sol abrasador de las plantaciones de azúcar, la vida de las personas esclavizadas era una lucha diaria. No se les veía como seres humanos, sino como una inversión, una parte vital de la maquinaria que producía azúcar. Cada caloría que comían se medía en pesos. Para mantener esta maquinaria funcionando, los dueños de las plantaciones les daban comida, pero no era comida para nutrir, sino para sostener. La ración principal era media libra de carne salada, tasajo, carne de res seca de Uruguay o bacalao salado traído de lejos. Esta carne, a menudo de la peor calidad, llegaba rancia o casi podrida después de largos viajes. Era la proteína barata que se usaba para reponer las energías gastadas en jornadas de trabajo que podían durar hasta 20 horas. Además de la carne, se les daban viandas como plátanos, boniato, yuca y ñame. Estos tubérculos y frutas eran esenciales, no solo por su valor nutricional, sino porque eran más fáciles de cultivar o conseguir localmente. La harina de maíz era otro alimento básico, usada para preparar el funche, una gacha espesa. También se les daba arroz y frijoles, una combinación que con el tiempo se convertiría en el famoso congrí, un plato con profundas raíces africanas. La comida era el combustible para las máquinas humanas. Las jornadas en los ingenios azucareros eran agotadoras, a veces de 16 a 20 horas al día. Cada bocado tenía el propósito de mantener la fuerza física necesaria para el trabajo forzado. Existían reglamentos que supuestamente protegían a las personas esclavizadas, estipulando raciones mínimas. Pero la realidad era otra. Los dueños de las plantaciones a menudo ignoraban estas leyes, viendo el mínimo como un máximo para reducir costos. Algunos esclavizados tenían conucos, pequeñas parcelas de tierra donde podían cultivar sus propios alimentos. Esto les daba un poco de independencia, pero a medida que la producción de azúcar crecía, muchos conucos fueron eliminados para maximizar el tiempo de trabajo en la caña. A pesar de la escasez y la mala calidad, la ingeniosidad de las personas esclavizadas, especialmente aquellas en las cocinas, transformó los ingredientes disponibles. Así nacieron platos como el fufú y el quimbombó, que hoy son parte esencial de la rica cocina cubana. La alimentación de las personas esclavizadas en Cuba fue un reflejo de un sistema brutal. No era sobre nutrición o bienestar, sino sobre el control y la explotación. Sin embargo, en medio de la adversidad, la cultura y el espíritu de un pueblo persistieron, dejando un legado imborrable.